¿Qué tal? Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a exponer sobre el diseño y la creación de piezas robóticas en el ámbito del cálculo vectorial. Sin más que decir, vamos para allá. Hola, soy Castañeda Valle Alejandro del equipo número 4 y en este momento les hablaré acerca de la robótica en el dibujo técnico. La robótica tiene mucha relación con el dibujo técnico, ya que en esta la robótica se debe ser muy exactos con ciertas partes de las medidas, en cuestiones de sus partes, por ejemplo, una tarjeta de memoria, algún artefacto, los brazos de justamente de los robots y engranes y demás partes de estos. Porque si en dado caso se llega a tener una medida más grande o más pequeña de lo debido, una no podrá caber como en el aparato, como no hace su función como debe de ser. En este hay numerosos campos técnicos y sus etapas de desarrollo a menudo es muy necesario proporcionar los dibujos de fácil lectura, en este cual una de ellas es la representación tridimensional, el cual se puede limitar de la comprensión o visualización de detalles importantes. Esta dan paso al uso de herramientas tales como una representación ortogonal o también conocida como bidimensional, que permiten desglosar el objeto en partes convenientemente visibles, técnicamente llamadas vistas, las cuales muestran un detalle característica del objeto. Y para esta la ejecución es muy necesario el conocimiento del método de proyección. El dibujo técnico corriente consiste en una representación ortogonal, la cual se utiliza en proyecciones de una o varias vistas del objeto cuidadosamente elegidas, con las cuales es posible definir completamente su forma y característica. Aquí les daré un ejemplo que en su primera instancia se diseñó el prototipo del diseño del brazo robótico de 4 grados de libertad en el software SolidWorks, para luego verificar el comportamiento mecánico de la estructura diseñada e identificada en sus partes y realizar posteriormente un análisis cinemático y cinético, donde se puede ver el ensamblamiento final del brazo del robot con sus respectivos ejes y medidas. Luego, por un medio de la cinemática directa, se estudió el movimiento del extremo y el resto de los eslabones para el movimiento del brazo con respecto a un sistema de referencia. De acuerdo con esto, podemos calcular los grados de libertad con la ecuación de Gruber de forma analítica de lo que se obtiene como resultado 4 grados de libertad por las 4 articulaciones rotacionales y sus 5 eslabones contando la base. Este manipulador se denomina angular o antropomórfico, ya que simula de forma análoga los movimientos de un brazo humano, además de tener 3 principales articulaciones rotacionales. Esta es una lista de acuerdo con un convenio de DH, que son los marcos de referencia que se colocan considerando las siguientes pautas, como identificar los eslabones y eje de brazo robótico, que es en la posición del punto Q, 0,0,0, el respectivo X, Y y Z, seguidos a enumerarlos desde la base 0 y N para los últimos. Asociar la trama a un eslabón al asignar el origen y sentido de los ejes Z alineados con un eje de movimiento de la articulación. Obtener los parámetros de H según el mapeo y por cada de par de tramas obtener una matriz de transformación. Operar las matrices de cada trama para obtener una matriz resultante que describe el punto de interés. Obtener ecuaciones de cinemática directa del vector de traslación continua a matriz homogénea. A partir de estos marcos de referencia se obtiene las 4 parámetros de manipulador. Uno es AI, largo del eslabón, distancia entre ZI1 y ZI en XI. DI, que es la distancia de la articulación, distancia entre XI1 y XI en ZI1. El ángulo de articulación de I, rotulación entre el eje XI1 sobre ZI1 para quedar paralelo a XI. Ángulo de torsión I, rotación del eje ZI1 sobre X1.
X y para quedar paralelo a Z. Esta es una tabla que se muestra los datos generales del brazo robótico, como habíamos visto, que en ella se observan los datos constantes que representan las dimensiones de los eslabones y ángulo de torsión entre las articulaciones 1, 2 y las articulaciones 3 y 4, que es como se está viendo aquí, respectivamente. También se nota que también se representan datos variables con respecto a los ángulos de rotación de las articulaciones, dependiendo de las posiciones asignadas, que en dado caso son estas las posiciones de las que se están dando respectivamente, y estas son el ángulo de rotación que se debería de dar. Y bueno, por mi parte sería todo. ¿Qué tal, compañeros? Yo soy del equipo 4. Me toca exponer técnicas usadas para diseñar una pieza, en la cual les voy a explicar lo que es moldes, dibujo técnico y softwares. En moldes tenemos la opción de moldes de silicona, moldes metálicos, los que trabajan en fundición. Tenemos moldes de resina epóxica, todo ese tipo de moldes que trabajamos en físico. Pero para ello primero hay que diseñar la pieza, en lo cual entra el cálculo vectorial para sacar distancias en un plano y así diseñar nuestra pieza. Lo que es dibujo técnico es la materia que se enfoca en todo esto para diseñar una pieza, ya sea en 2D o en 3D, pero en 2D se enfoca más dibujo técnico y en 3D serían softwares, y ahí entra impresión 3D para diseñar nuestras piezas. Regresando a lo que es dibujo técnico, podemos implementar las fórmulas aprendidas en cálculo vectorial para sacar distancias en un plano. La primera fórmula que tenemos es punto x2 menos x1, y2 menos y1 en una recta, lo cual al sacar raíz cuadrada nos da una distancia. Otra fórmula más completa en una recta para sacar un punto, distancia, sería punto de una recta es igual al módulo de vector q, de punto q, que es cualquier punto en el plano, por vector director, su módulo, entre módulo de vector director. Esa sería una implementación de cálculo de una fórmula. La otra implementación sería sistema de coordenadas, ya que en vectorial tenemos cartesiana, polar y cilíndrica. Cartesiana, un ejemplo podría ser en softwares, en CNC, que se aplican los tres ejes X, Y y Z y se trabaja sobre ellos, sacando distancias, ángulos y todo lo que involucra CNC, el mecanizado. En polar entra lo que es R, que es distancia, y ángulo sobre el eje X, pero esto es plano 2D, o sea, en XY. La cilíndrica entraría en software, CNC o impresión 3D, ya que son tridimensionales. Abarca R, que es distancia, igual ángulo que tenemos en X, que trabaja sobre el eje X, y Z, que es una... Z es solo un componente. Principalmente y en la industria robótica se utilizan más los softwares y el dibujo técnico, ya que son más precisión y para pasarlo al mecanizado es más fácil que en un molde.
ya que en un molde puede haber diferentes factores que nos afecten a la hora de precisión y mecanizado en la pieza. Y la ventaja de los softwares es que ya está, tienes que hacer un solo diseño y puedes manufacturar las piezas que quieras, ya que es un proceso más rápido y menos complejo al principio para programar. Y a la hora de programar pues ocupamos cálculo vectorial. Y pues las técnicas utilizadas que encontré serían esas tres que les presenté, a grosso modo. Y sería todo. Gracias. Buenos días, soy Julio César del equipo número 4 y yo les hablaré sobre softwares, mejor conocido como programas, que nos ayudan y se utilizan para aplicar el cálculo vectorial plasmado en el uso de la vida real. Como bien sabemos, el cálculo vectorial en la robótica se utiliza principalmente en el uso de los planos 3D y conceptos como vectores, rectas, formas y cilindros. Están presentes en el uso industrial. El ejemplo más claro se trata a la hora de manejar algún software de diseño y ensamblaje. Para ello es primordial saber los conocimientos básicos de planos y rectas. Así como estos temas que apenas hemos visto, tales como rectas y planos ya mencionados, son utilizados en el campo de la robótica, ya que en el momento de programar los movimientos de un robot se toman en cuenta el plano en la máquina que se va a mover, y en caso de ser un robot industrial, sus movimientos son programados para trabajar en planos y superficies. Ya entrando en el tema de los softwares, a estos se les denomina programas o software de CAD, ya que el acrónimo en inglés significa diseño asistido por computadora, y facilita la generación, modificando su optimización de diseño para una habitación o serie de piezas más complejas. Un software CAD puede ser específico, ya sea para diseño industrial, mecánico, de arquitectura o en este caso de ingeniería robótica. En los software más destacados del mercado son los siguientes: AutoCAD. AutoCAD es un software de Autodesk. Fue uno de los primeros CADs que se lanzaron en el año de 1982. Aunque AutoCAD es muy popular y se utiliza ampliamente, no es el más fácil de usar para el modelo 3D. De hecho, la curva de aprendizaje para dominar macros y scripts es bastante difícil. El software está dirigido a profesionales con experiencia en la programación de modelos algorítmicos, como aquí se puede ver su interfaz en la siguiente imagen. Uno de los siguientes softwares también muy famoso en el mercado es FreeCAD. Esta es una herramienta de modelado 3D paramétrica, totalmente gratuita y de código abierto, que te permite diseñar objetos reales de todos los tamaños. El lado paramétrico facilita muchísimo su edición. Aquí también se puede ver la interfaz de cómo es FreeCAD. Por último, también tenemos SolidWorks. Este está desarrollado por una empresa francesa. Este es un software de los más conocidos en el mercado. Utiliza diseño paramétrico, generando 3 tipos de archivos: pieza, ensamblaje y dibujo. SolidWorks incluye una amplia gama de características como herramientas de validación de diseño o ingeniería inversa. Como se puede mostrar en la siguiente imagen, esta es su interfaz y es de las más usadas a nivel universitario. Bien, dando continuidad a la explicación de mi compañero con respecto a los programas o software que nos permiten el diseño y la creación de modelos para fabricar piezas y prototipos, les voy a dar una breve explicación de lo que son los orígenes del CAD y así como su historia. Bien, para comenzar, ¿qué es el CAD? El CAD es el diseño asistido por computadora, por sus siglas en inglés, de Computer Aided Design, y gracias a estos distintos programas que utilizan tecnología podemos crear modelos bidimensionales y tridimensionales a través del ordenador. En lo que respecta a la historia del CAD, los fabricantes del sector del diseño asistido por computadora siempre han sido punteros en aprovechar la tecnología informática más avanzada. Como tal, existen herramientas que tienen su origen en las aplicaciones CAD, como lo son el diseño con modelos 3D, las técnicas de diseño vectorial, la medición automatizada, el trabajo directo con objetos y procedimientos, la organización en capas de los proyectos y la ampliación de los programas con extensiones especializadas. Bien,
como antecedentes del CAD, tenemos que la historia del CAD comienza en 1955 en el laboratorio de Lincoln, ubicado en el MIT. En este laboratorio se desarrolla el primer sistema gráfico SAGE, que fue de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. ¿En qué consistía este sistema? Este sistema procesaba datos de radar y otras informaciones de localizaciones de objetos, mostrándolos a través de una pantalla mediante un tubo de rayos catódicos. Otro dato, en 1962, Ivan Sutherland desarrolla el sistema Sketchpad, que proponía la idea de utilizar un teclado y un lápiz óptico para situar y dibujar conjuntamente una imagen representada en una pantalla. De esta manera se observaba una clara distinción entre el modelo representado en la estructura de datos y el dibujo que se veía en la pantalla. Y con esto que hizo, se establecen las bases que conocemos hoy en día sobre los gráficos interactivos que podemos utilizar en nuestro ordenador. De igual manera, tenemos que en los años 1980, John Walker funda AutoCAD junto con otros 12 fundadores, y lo que se buscaba era crear un programa CAD para PC con un coste inferior a los $1,000. En noviembre de ese mismo año se presenta lo que hoy conocemos como AutoCAD y se inicia el Sistema Universal de Transferencia de Datos, conocido como STIP, en 1983. Bien, aunque se dio una explicación breve de lo que es la historia de los sistemas CAD, todos sabemos que el software CAD continúa y está en evolución, adaptándose cada vez a los nuevos tiempos. El uso de 3 dimensiones es algo ya indispensable, y por ello ese es un aspecto que mejora cada versión de los programas, ganando estabilidad, velocidad y prestaciones. ¿Qué tal? Mi nombre es Munguía Delgado Irving y soy del equipo 4. Yo les voy a explicar un poco sobre los simuladores. Existen varios simuladores en el mercado. Yo me voy a concentrar en uno para que lo conozcan, el SolidWorks. El SolidWorks es un programa de modelado tanto en 2 dimensiones y 3 dimensiones, que tiene 3 principales funciones, la cual es el diseño, la creación y el modelado de un sistema. Esto para permitirnos realizar y ver una figura en 2 o 3 dimensiones. El cálculo vectorial en este tipo de software también resaltan, debido a que, al menos en el SolidWorks, está basado finamente en ecuaciones de cálculo vectorial, como lo son distancia entre 2 puntos, las ecuaciones de los planos, de la recta, y básicamente el sistema se basa en coordenadas polares. Ahora les mostraré un pequeño video donde explica el funcionamiento del SolidWorks y yo iré complementando con algunos comentarios referentes al cálculo vectorial y en qué parte puede ser utilizado. ¿Cómo funciona y sus principales ventajas? El primer paso es dibujar en un plano la geometría de la pieza en 2 dimensiones, es decir, como si dibujaras en una hoja de papel. SolidWorks nos facilita el proceso debido a que es un software paramétrico, lo que significa que podemos comenzar a partir de un dibujo ambiguo y posteriormente agregarle parámetros para definir completamente la geometría deseada. Cuando hablamos de parámetros nos estamos refiriendo a restricciones geométricas y dimensionales. Las restricciones dimensionales son las dimensiones que asignamos a una línea o sección a partir de una medida deseada. Las restricciones geométricas son propiedades como horizontalidad, verticalidad, paralelismo, etc. Una vez que terminamos de dibujar el contorno en un plano, podemos crear un sólido en 3D y a partir de este repetir la operación. Es decir, podemos volver a dibujar otra figura o hacer una operación para agregar o quitar material a la pieza. Bien, una gran ventaja es que cuando tenemos una pieza terminada, podemos modificar cualquier parámetro de la misma y se actualizará con las nuevas dimensiones. Así podemos hacer un cambio de diseño de manera rápida, precisa y fiable. Una vez que hemos diseñado todas las piezas que vamos a utilizar,
podemos ensamblarlas y validar su correcto funcionamiento. SolidWorks nos permite manipular la pieza libremente en el espacio para una mejor visualización y así ir colocando restricciones geométricas a nuestro ensamble. A diferencia de las restricciones que acabamos de ver en el diseño de piezas, en este caso estaremos colocando las restricciones físicas que tendría nuestro ensamble en la vida real, debido al contacto o fricción con otras piezas. El tercer y último paso es obtener los planos de fabricación. En esta ocasión ya no es necesario volver a dibujar la pieza. Basta con seleccionar la vista deseada y las características que quieres dimensionar. Aquí tú podrás seleccionar las vistas que consideres necesarias, ya sean secciones, cortes, vistas proyectadas, auxiliares, tolerancias geométricas y dimensionales o cualquier otra característica o anotación que la pieza requiera. SolidWorks nos permite gestionar, modificar y editar proyectos de manera bidireccional, lo que significa que si cambiamos una medida en la pieza 3D, automáticamente se modificará en el plano de fabricación. Bueno, espero les haya quedado clara la información, espero se hayan resuelto sus dudas y pues les haya quedado un poco claro sobre el funcionamiento de estos simuladores y cómo se ocupa el cálculo vectorial en ellos. Sin más que decir, le doy las gracias, profesora, y pues esta ha sido nuestra exposición.